Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. A Guindos le ha caído un buen rapapolvo en Bruselas. Además lo han dado personalmente porque fue allí a que le diesen 4 o 5 collejas. Y con la colleja tan amplia que tiene, con lo calvo que está, le han debido doler bastante. No es la primera vez que se lo hacen, conste. Ya recuerdo el año pasado, debió ser en mayo o una cosa así, le leyeron la cartilla. No sirvió absolutamente de nada porque justo el año pasado, por estas fechas, se estaba metiendo el gobierno en esta multicampaña electoral que nos ha conducido a la situación actual. En verano pasado, si mal no recordáis, estaban ya calentando motores para las elecciones que iban a ser, no se sabía entonces, pero iban a ser en otoño o en invierno. Al final terminaron siendo un día antes del comienzo del invierno y el Partido Popular no quería dejar escapar un solo voto. Esta bronca, este rapapolvo, se ha sustanciado en un dictamen demoledor, lo podéis mirar en internet, anda por ahí el PDF, no muy elegante, todo hay que decirlo, está en inglés, eso sí, que enmienda la política rajoyana de arriba a abajo, del principio al fin, la macroeconomía o los grandes números de la política rajoyana. Es una política que, como bien sabemos, está basada en una política económica, está basada en más impuestos, más déficit y más deuda. Bien, lo que venimos diciendo los liberales desde el año 2012, desde principios de 2012, al final la Unión Europea, o en este caso la Comisión, ha terminado por darnos la razón. Os voy a proponer una cosa, os voy a proponer un viaje al pasado, al año 2013 exactamente. Sí, ya sé que preferiríais viajar a la antigua Roma o, qué sé yo, al Imperio del Gran Khan, pero tenemos que viajar al 2013 para entender bien esto. Exactamente de 3 años y un poco más. En mayo de aquel año, la Comisión hizo una serie de recomendaciones al gobierno. El gobierno de Rajoy llevaba entonces poco más de un año al frente y como le veían venir, básicamente porque en el año 2012 se había pasado de sobra con el déficit, había incurrido en un punto más de lo que se había comprometido, le dieron una serie de recomendaciones. Es decir, oye, ves por aquí, ten en cuenta todas estas cosas, sigue este calendario que te vamos a dar y tú te comprometes. El gobierno de Rajoy se comprometió. Como recordáis, el año 2013 fue, yo creo, a mi juicio, el peor de la crisis, el más duro de todos. Fue también el que empezó tímidamente a atisbarse la recuperación, pero fue cuando tocamos fondo en términos de desempleo. Sí, fue en abril de aquel año, si mal no recuerdo, cuando se tocó fondo y cuando se veía directamente que esto era el final. Los que tengáis memoria o estuvieseis trabajando en aquel entonces lo recordaréis bien. Bien, en aquel entonces los límites de déficit que la Comisión Europea le da a Luis de Guindos son los siguientes. Para el año 2013 le pone un objetivo de déficit del 6,5%. Ese año hizo el gobierno 6,6%. Para el año siguiente, 2014, le da un objetivo de déficit del 5,8%. Ese año lo hizo del 5,9%. Bien, hasta ahí lo superan, pero lo superan por poco, solo por un punto. Para 2015 le da un objetivo de déficit de 4,2%. Y lo que hace Rajoy, o Guindos en este caso, es irse al 5,1. Es decir, ya no una decimita, no, ya se iba directamente a un punto, o prácticamente un punto. Y para 2016, que de este año, es decir, ya este año debería cumplirse el pacto de estabilidad, ya debería quedarse esto por debajo del 3%, le dio un objetivo en aquel entonces, en 2013, de 2,8. Y se calcula o se estima que será del 4. Y muy probablemente sea además porque este año con todo esto de las elecciones se ha gastado muchísimo más de lo que estaba previsto. Las urgencias electorales ya sabéis lo que pesan en los presupuestos y en los políticos en concreto que quieren salir reelegidos. Entonces, este año no se va a cumplir ni en broma. De hecho, creo que ya el objetivo de déficit para todo el año lo leía el otro día, ya se ha sobrepasado. Como veis, no se ha cumplido ningún año. Ojo, estos números no fueron una imposición, ¿eh? Se acordaron con el gobierno español en su momento, se estudió la situación económica de España, que en el año 2012-2013 era pésima, era un incumplimiento justificado. La Unión Europea permite que te saltes el pacto de estabilidad siempre y cuando lo puedas justificar porque estás en recesión, estás técnicamente en recesión. En el año 2012-2013 España estaba técnicamente en recesión, no es el caso de 2016, ahora mismo el país está creciendo al 3%. Bien, esto nos podría costar una multa, es lo que más temen. No la multa en sí, que podría llegar a 2.000 millones de euros, que es una barbaridad. 2.000 millones de euros, sabéis la cantidad de cosas que se pueden hacer con ese dinero. Entre otras cosas, dejárselo en el bolsillo a la gente, pero bueno, estamos hablando de un montón de capítulos de gasto.
2.000 millones que tendrían que ser entregados a la Unión Europea o a la Comisión, en este caso, a modo de castigo. Eso yo creo que les va a dar igual, porque lo va a pagar el contribuyente, sean 2.000 millones, sean 3.000 o sean 15.000 millones. Lo que sea lo van a pagar con nuestro dinero. No os preocupéis que... no os preocupéis, no, sé que no os preocupáis, pero que descuidad, que van a sacar donde tengan que sacar, si es necesario emiten papel para poder pagar la multa o las multas que les pongan. No les preocupa eso, porque no lo van a tener que pagar de su bolsillo. Esto es importante. El político nunca paga de su bolsillo sus desaguisados. Ojo, el banquero tampoco, ¿eh? Es decir, hay una serie de oficios, sobre todo los que están arriba, que es fascinante. Nunca paga. Si un empresario se equivoca, se le va a freír puñetas la empresa y lo paga él. No digamos ya un autónomo que lo tiene que pagar o el pequeño empresario que lo tiene que pagar casi con su carrocería. No, literalmente un autónomo con su carrocería. Cualquiera de vosotros que seáis autónomos bien lo sabéis. La responsabilidad es personal en cada negocio que emprendéis. No es eso. No. Lo que les preocupa es la mala fama o la mala prensa que les va a traer. El varapalo en imagen, el varapalo simbólico en cuanto al crédito de su gobierno. Van a empezar una nueva legislatura, es muy probable que vuelvan de nuevo a formar gobierno los mismos y se van a inaugurar con una multa, la primera multa en 30 años que España está en la Unión Europea. La primera multa, de hecho, sería la primera multa a un país. Nunca antes la Unión Europea, la Comisión en este caso, ha puesto una multa por incumplimiento de los objetivos de déficit. Por abrir el abanico, por incumplir o haberse saltado el pacto de estabilidad. De hecho, he ido a mirar el dato, porque lo vi hace tiempo, era como cosa de mes y pico, y lo había olvidado. Sabía el número, me imaginaba el número, pero no sabía el número exacto. Lo publicó Voz Populi en el mes de mayo. En concreto, desde que se firmó el pacto de estabilidad hasta hoy, los países miembros de la Unión Europea han incumplido este pacto en 165 ocasiones, 111 de ellas justificadas. Sin justificar. Es decir, las otras estaban justificadas por circunstancias de la producción o de la no producción, para el caso. Francia es el que más veces ha incumplido en 11 ocasiones de manera injustificada. Esto yo ya lo sabía porque recuerdo, no sabía el dato exacto, pero sí sabía que prácticamente todos los países europeos en algún momento habían incumplido los objetivos de déficit, que tampoco son tantos, es un 3%. ¿Os imagináis que os digo yo, que os pudieseis vosotros endeudar todos los años o tener un descuadre del 3%, no descuadre contables del 3%, cuando estamos hablando del 3% es sobre el PIB. Es decir, que pudieseis tener un descuadre del 3% sobre vuestros ingresos anuales. Y eso fuese normal y no pasase nada. Yo no sé si me lo podría permitir muchos años, hasta que el banco me cerrase el grifo. Claro, con esto como con lo de la responsabilidad, para los políticos hay unas normas y para la gente común, para los empresarios, para las personas de carne y hueso, hay otras normas distintas. Yo lo que espero, y diréis, es un antipatriota, lo que quieras, sí, soy un antipatriota. Espero que esta vez se lo tome en serio y le multen. Que sirva al menos de ejemplo. De ejemplo para que, primero, se pongan las pilas de una puñetera vez y, segundo, 165 veces basta. Caray, que el próximo sepa que esto tiene un coste. Y bien, si el coste económico lo vamos a pechar nosotros, los contribuyentes españoles, al menos el coste político que lo cobren, que lo paguen ellos. Es decir, lo que no puede ser es que un país que crece al 3%, como es el caso, y el país está creciendo ahora, tenga déficit un año tras otro. Y vengan estos tipos y se limpian el trasero con el déficit y les da igual, y sigan gastando como si no hubiese mañana. Bueno, mañana sí que hay, y es que mañana se ven ellos ahí. Y siempre tienen además un cuento. Bueno, no es que hay elecciones, no es que hay PIN, no es que hay PAN, no. Yo la verdad es que no albergo esperanzas, si os soy sincero. Yo creo que van a procurar salir como puedan durante el verano de esto. Buscarán politiquear para que no les pongan la multa. No por la multa en sí, repito, pero sí por el desgaste político y de imagen, el desgaste simbólico que conlleva tener una multa de ser multado por la Comisión Europea y que después se quede en nada. Y el año que viene ya veremos. El año que viene lo que se van a encontrar en la Comisión Europea es que el déficit de este año, de 2016, es superior. No es superior, no al 2,8, superior al que se prevé hoy. Y hoy ya se está previendo un 3,9. Es decir, un punto y pico, un punto 1,1 sobre
lo que se había pactado en el año 2013. Vale, sé que todos son políticos y lo que queramos, pero caray, ¿para qué existe ese pacto de estabilidad directamente que lo dinamiten? Si nadie lo va a cumplir nunca, si el cumplimiento de ese pacto es, pues eso, a modo de orientación, porque luego nosotros, los seres humanos normales, el contribuyente a pie, sí que tiene que cumplir los pactos, tiene que pagar hasta el último céntimo de impuestos. Vamos a pedirle flexibilidad. Pedidle flexibilidad a los de Hacienda. Vais a ver lo que os dicen. No, es que mire usted, este año me ha venido fatal porque, ¿sabe? Tengo yo que pagar la universidad del niño o me compra un coche, ¿sabe usted? Entonces me compra un coche y al final no me compré ese que quería, sino me compré ese otro, o que vaya un empresario y le diga, no, mire, este año no voy a liquidar los impuestos porque hemos empezado una nueva operación en no sé dónde y hemos ampliado el departamento de tal y esto me va a impedir, ya sabe usted, es este año, no se preocupe. El de Hacienda no le va a decir, tranquilo, hombre, tranquilo, esto va poco a poco y de aquí en los próximos 4 años no. ¿O a alguno de vosotros os ha pasado? Bien, pues los gobiernos funcionan con un sistema así. Esto fomenta la irresponsabilidad y fomenta que nos encontramos como nos encontramos. Fomenta que el gobierno, estos déficits se van convirtiendo en deuda, que el gobierno nos endeuda a pasos agigantados cada año más. Luego hay otro tema que no deberíamos dejarlo pasar. Y es, a la Comisión le interesa que se cuadren las cuentas, que se reduzca el déficit, que no pase del 3%, que es lo acordado en el pacto. Ahora, la Comisión no entra en cuestiones de política económica. A ellos les da igual si lo hacen gastando menos o recaudando más. Se limitan a decir, baja el 3. Pueden dar recomendaciones, de hecho las dan. A veces las recomendaciones se contradicen las unas a las otras. Cuando hablan de hecho de consolidación fiscal, no sabes si es que recauden más o que gasten menos. Yo cuando oigo ese constructo de neolengua que se llama consolidación fiscal, no sé a qué atenerme. Yo por si acaso me pongo la mano en la cartera porque sé por dónde van a ir. De hecho, intuyo por dónde van a ir estos, en cuanto le vean las orejas al lobo. Si al final la Unión Europea termina multando a España, cosa que dudo, al final, como he comentado antes, llegarán a un acuerdo y de esto una mano tapa la otra y de esto nunca más se supo y volveremos a la misma historia dentro de un año. Pues si al final les multa y tiene que apechugar Rajoy el desgaste en el Congreso de los Diputados, el desgaste en la prensa, en ese caso ya sé por dónde van a ir a solucionarlo. Me habéis leído el pensamiento, ¿verdad? Van a subir impuestos. A mí, desde luego, el único camino que se me ocurre, pero a mí, a Fernando Díaz Villanueva, que es liberal, es el de meter un tijeretazo en el gasto y que creo que es el lógico, porque el gasto público apenas ha descendido, cuando no directamente ha aumentado. Si lo miramos en un plazo largo de 15 años, el gasto público ha aumentado de manera desmesurada en España. Pero desmesurada, se ha doblado, se ha duplicado en los últimos 15 años. Pero es que si lo miramos en los años de la crisis, se ha mantenido más o menos en torno al medio billón. Vale, 1.000 millones de euros arriba o abajo, pero se ha mantenido altísimo. Incluso cuando las cosas han mejorado, han empezado a salir gente del desempleo y se ha empezado a recaudar más, el gasto seguía. Esto ya lo he comentado más de una ocasión aquí en La Contra, que el gasto público estaba desbocado y sigue desbocado durante la crisis y va a seguir desbocado en los próximos años, porque los presupuestos son expansivos. Los de este año eran expansivos. Los del año que viene no, porque no se han podido sentar a negociarlos, pero todo nos dice que van a ser expansivos. Expansivos en el gasto, quiero decir. A fin de cuentas, los van a tener que negociar con el PSOE y con Ciudadanos. Todo lo que podemos esperar es que sean presupuestos expansivos en el gasto. Ahora quizá resulta que a los liberales, por una vez en la historia, nos hagan caso. Esto presentaría un problema, ojo. Yo me quedaría tan contento y muchos de vosotros también, pero nunca hablarían de recorte, nunca hablarían de tijeretazo, hablarían, yo qué sé, de racionalización del gasto. Vamos a proceder a una racionalización del gasto público, a eliminar entes repetidos. Bueno, cada vez que van a hacer algo de esto siempre vienen con lo mismo y luego no lo hacen. Pero en el caso de que vayan a racionalizar, llamémosle como queramos llamarle, esto tendría una serie de consecuencias inmediatas, además. Inmediatas y negativas para ellos.
A ver, desamorrar de la teta del Estado a quien está enchufado a ella desde hace mucho tiempo tiene consecuencias políticas y callejeras. Hay muchos que viven del Estado, más de los que pensamos, ¿eh? Muchísima gente que vive que recibe su nómina del Estado. Hace unos meses hice una contracrónica dedicada a esto. La cantidad de gente que vive de los impuestos, que hasta el último céntimo que gasta viene a su vez del saqueo fiscal. Y no estoy hablando de los pensionistas, que también los pensionistas a fin de cuentas se les ha estafado y se les ha dicho que bueno, que les habían guardado el dinero y luego no se lo han guardado. No, estoy hablando de subsidios a gogo, una plantilla pública desproporcionadamente grande, empresas públicas de todo tipo, fundaciones, observatorios. Es decir, lo que se conoce como estado del bienestar. El estado del bienestar es muy caro, y es muy caro porque emplea a mucha gente vive de eso. Empezando por ellos mismos, ¿eh? Es decir, si quieren racionalizar, ellos tendrían que entrar en la racionalización. Y a fin de cuentas nadie, en su sano juicio, quiere joder a su propia clientela. Esa es la razón por la cual es muy difícil, una vez Bueno, es la teoría de la agencia, ¿no? Una vez ya lo has creado, esa agencia va a hacer todo lo posible por crecer y multiplicarse. Ninguna agencia estatal ha decidido cortarse a sí misma. Luego hay otra cosa, y es que del Estado suelen vivir grupos muy organizados, que organizan pollos en la calle de manera coordinada y muy bien organizada, como pudimos ver en los años 2013, 2012, 2014, con el tema de las mareas, ¿no? La marea blanca, la marea negra, la marea azul, la marea violeta, yo qué sé. Todo eran básicamente grandes grupos de vividores de lo público. Les horrorizaba que se les dijese, eso era la verdad. Yo a más de uno le dije, lo vuestro no es defensa de lo público, es defensa de lo mío o de lo vuestro. Al primer recorte, o lo que ellos perciban como recorte, van a reactivar la calle. Y no hay que olvidar que Rajoy tiene solo 137 escaños, ¿eh? No 186 como tenía en la anterior legislatura. Si en aquel entonces cobardeó nada más ver unas cuantas manifestaciones, una huelga y todos los planes de regeneración que se había hecho, los arrambló, pero los echó a un lado, ¿eh? Con 186 escaños, que no era con 137. La otra opción es volver a subir impuestos, claro. La cosa es que tiene que cuadrar el déficit. Volver a subir impuestos es una opción mala para la economía y mala para casi todo el mundo, para el resto del país. Ningún país prospera con impuestos altos. Y además sería el enésimo varapalo a sus votantes. Y ahora ya no tiene las excusas que tuvo en 2012-2013, ¿eh? Ahora ya no vale lo de, la herencia de Zapatero me ha dejado esto hecho un Cristo. No me queda otro remedio. Yo recuerdo en aquel entonces hablar con votantes del PP, con militantes del PP, cuando se les echaba en cara las subidas de impuestos, te decían, ya, ha sido necesario, no ha quedado otra. Esto se va a acabar en cuanto los números económicos mejoren, ya verás cómo los impuestos bajan. Y de hecho un poco han bajado a lo largo de este año. A eso se han agarrado durante las elecciones. Prometimos bajarlos. Y lo hemos hecho. La propuesta estrella del PP en esta última campaña electoral, bueno, en esta y en la anterior, era bajar impuestos. En concreto, sociedades y IRPF. Esto lo ha dicho Rajoy por activa y por pasiva durante la campaña. El IRPF en concreto lo quiere dejar en el marginal, creo que en el 43%. Sociedades lo mismo, quiere hacerlo más competitivo. Del IVA no dijo nada, a pesar de que lo puso en el 21%, pero es que el IVA es una máquina de recaudar. Si lo baja, ya sabe. En España el IVA lo paga todo Kiski. A fin de cuentas es el superimpuesto. Va en todo, incluso el que no tributa por ningún otro lado, al final termina pagando IVA. Yo francamente no lo veo. Esa es mi opinión personal. Ni el recorte de gastos, ni la subida de impuestos. Ambas cosas son malas para él. Y más conociendo al personaje, que estaría tomando decisiones realmente gruesas. Conociendo al personaje, quiero decir, conociendo a Mariano Rajoy. Tiene que decidirse por una de las dos vías. La primera, la de recortar gastos, va a encontrar
pues bueno, va a encontrar el apoyo, pero el apoyo desorganizado de su electorado, de parte de su electorado, bueno, de liberales, de gente con dos dedos de frente y cosas así, y del otro va a encontrar el apoyo de... Bueno, no va a encontrar tampoco el apoyo de nadie, ahora que lo pienso dos veces. Porque probablemente si se decide a subir el IRPF o sociedades, también le critiquen desde la oposición. ¿Qué capaces son? A ver si me entendéis. Tanto en Podemos como en el PSOE y en Ciudadanos son capaces de echarle en cara que ha subido los impuestos, aunque en su programa respectivo viniesen subidas de impuestos masivas. Otra, si sube mucho el IRPF, a lo mejor se lo lleva, pues que digo yo, al 55%, pues quizás recibe el aplauso de Pablo Iglesias, quizá, pero tampoco será demasiado popular. Entre otras cosas porque esas bolsas de voto cautivo, o esas bolsas, mejor dicho, más que de voto cautivo, porque no es exactamente voto cautivo, esas bolsas clientelares del Estado tampoco son muy agradecidas. Es decir, solo se quejan cuando se toca lo suyo. Pero si se hace algo a favor de lo suyo, no lo agradecen especialmente. Se parecen mucho en ese aspecto a los sindicatos y de hecho se organizan mucho como los sindicatos. Pero Mariano Rajoy, no sé si es consciente de ello. Desde luego es el clásico tipo que deja que las cosas sucedan. Eso lo hemos visto a lo largo de los últimos 4 años y pico. Claro que si en este tema dejas que las cosas sucedan, lo único que vas a conseguir es un descuadre gigantesco. Es decir, por resumir mucho y terminar ya, si hace una cosa, malo, y si hace la otra, también malo. Yo no sé, pero a mí esto de cuadrar el déficit público en España cada vez se me antoja más a cuadrar el círculo, dicho sea con la frase hecha. Cuadrar el déficit hoy por hoy es hacer la cuadratura del círculo. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. Daniel Ramos en YouTube me pregunta si todo va bien en esta legislatura que va a empezar ahora, o que esperemos que empiece ahora, Podemos volver a donde estaba Izquierda Unida, es decir, si todo va bien, es decir, que la economía va bien, el país se termina de recuperar de la crisis, los 3 millones de parados o una buena parte de esos 3 millones de parados vuelven a trabajar, etcétera. Pues, si Podemos volverá a donde estaba Izquierda Unida, es decir, a esa horquilla entre 1 y 2 millones de votos. Pues es una posibilidad, claro, todo depende de ellos. También dependerá de cómo vaya el país. Si el país va estupendamente, pues sí, porque gran parte del apoyo de Podemos viene del cabreo generalizado. No lo olvidemos, y de que estaba de moda, la moda se terminará pasando de una manera u otra, y el enfado si las cosas van muy bien, es decir, si el país se pone a crecer al 6%, pues si empieza aquí a haber ríos de leche y miel, sí, no va a haber espacio para un partido de gente enfadada, ¿no? Ni de justicieros. Ahora, dudo muy mucho que España se pueda crecer al 6% en los próximos 2 años, así que como mucho, y virgencita que me quede como estoy, nos quedamos en lo que estamos, en un 3%, y más o menos las cosas mejorando paulatinamente con lentitud. Ahora también depende de ellos y del papel que quieren o que quieran interpretar en esta tragedia. Nada más. Al final, en el largo plazo, siempre tenemos lo que nos merecemos. Es así. En el corto podemos tener muy mala suerte, pero en el largo plazo, por regla general, tenemos lo que nos merecemos. Y políticamente 4 años es largo plazo. Bueno, es larguísimo plazo. Un político, tened en cuenta que piensa a mañana, pues imaginaos 4 años lo que son para ellos. Bien, Chus, también en YouTube, me pide que haga una contracrónica sobre monarquía o república, en concreto sobre monarquía parlamentaria o república, porque según me cuenta Chus, los liberales son más proclives a la república. Pues quizá, yo desde luego soy monárquico y lo he dicho muchas veces. Pero es que Chus ya la hay. El día 14 de abril, con motivo precisamente del aniversario de la república, pues hice una que se llama así, monarquía o república, te la puedes escuchar, la tienes 14 de abril de este año, exactamente el mismo día 14. Hice una contracrónica de esas, dando mi opinión al respecto y explicando las razones por las cuales creo que una monarquía está bien. Ahora, no cualquier monarquía y no cualquier república. La cuestión no es esa. No, que no os engañen. No es monarquía o república. Hay monarquías fantásticas y monarquías espantosas y repúblicas fantásticas y repúblicas espantosas. La cuestión no es en la forma de Estado. La cuestión es la cantidad o lo libre que eres o lo esclavo que eres. Ya está. El centro es la libertad.
no hay más. La forma de estado nos puede gustar más, menos, se puede hacer otro tipo de apreciaciones, como hago yo en esta contracrónica del mes de abril, pero vamos, no es un fin en sí mismo, en una palabra. Ya lo expliqué en aquella ocasión, que si a mí me das a elegir entre vivir en el Reino de Arabia Saudita y en la República de los Estados Unidos, prefiero la República de Estados Unidos. Ahora, si me das a elegir entre vivir en el Reino de Holanda o en el Principado de Liechtenstein y en la República Bolivariana de Venezuela, me quedo con el Principado de Liechtenstein, pero de aquí a Lima. No os podéis imaginar cuánto. Esto sirva para demostrarte que lo importante no es monarquía o república, que no, eso es como un pendulito que nos ponen. Es un debate, sinceramente, entre vosotros y yo, es un debate para bobos. No resuelve realmente nada. ¿De qué nos sirve la república si al frente de la república está un tío como Fidel Castro? Ahí lo dejo. Lucas Gómez Torets, ya en iVox, me pregunta, esta es una pregunta buena, Lucas, me pregunta si Podemos Anchuelo sigue existiendo. Pues creo que no. Dio de baja su cuenta en Twitter. Pues Podemos Anchuelo, para el que no lo sepa, era una cuenta muy desmadrada de Podemos del primer año, de 2014. Y no sé qué hicieron, no sé cuándo fue, en septiembre por ahí de 2014, me amenazaron. Me amenazaron de una manera muy cachonda, ponían tic-tac o algo así. Bueno, podéis buscarlo por ahí por internet. Y bueno, me lo tomé a coña, porque es que no tenía otra manera de tomármelo. Me preguntas también si creo que es un fake. Almudena Negro me comentó que de fake nada, que eran unos tíos reales de un pueblo de la Comunidad de Madrid que se llama Anchuelo. No he estado nunca allí, tuve que ir a buscarlo en el mapa, de ser un pueblo muy pequeño, porque por lo visto ellos mismos habían salido fotografiados con su bandera allí en la plaza del pueblo, la plaza de Anchuelo. Me conjuré entonces para ir con la moto hasta Anchuelo, pero una cosa por la otra, al final nunca he terminado yendo a Anchuelo. A ver si este verano, un día, paseando algún domingo con la moto, me acerco por Anchuelo y al menos lo veo. Me haré una foto. Me subiré a Twitter una foto para que la veáis si es que voy. El sufrido liberal en iVox me pide... Esto me has dejado plantado. Me pide libros para emprender y montar una empresa, porque él está con el ABC del autónomo. Pues no te puedo decir porque no he montado nunca una empresa, pero yo no creo que esto se haga con libros, ¿eh? ¿Crees que a Amancio Ortega se le lleva algún libro? ¿O Steve Jobs? ¿O cualquier empresario de éxito? Bueno, los de medio éxito. Emprender es algo de orden práctico. El movimiento se demuestra andando. Luego, conforme te vayas encontrando con problemas, que te encontrarás con muchísimos, porque para ser empresario en España hay que ser un héroe, aparte de estar un poco loco, puedes ir resolviendo las dudas no ya con libros, sino con amigos, con consultores, en el propio internet. Unas son de tipo pues contables, societarias y demás, que para eso están los contables y los abogados, y las otras es conocimiento difuso el que tiene un empresario. De ahí que sea tan complicado ser un buen empresario. Es un montón de conocimiento que está flotando en el ambiente y tienes que ponerlo todo en. El empresario es una figura riquísima. Algún día hablaré más de los empresarios. Tengo auténtica fascinación por la figura del empresario. El tipo que de la nada consigue sacar algo y convertir la nada, absolutamente la nada, convertirlo en un objeto o en un servicio que consideramos miles de millones de personas como algo imprescindible, sin la cual tampoco podríamos vivir del todo o no entenderíamos nuestra propia vida. Bien, pues con esto voy a terminar ya por hoy. Antes, la contra del sábado, la del sábado pasado, la que hice sobre los robots, la que hice con Ricardo Faso, ha tenido bastante buena acogida, a pesar del tema que podía parecer un poco árido, y ha dejado comentarios muy buenos. Por cierto, tengo un comentarista que me encanta, se llama Pizarro, os lo digo ya, o te lo digo ya, Pizarro, me encantan tus comentarios, eres fantástico. A ver si me encantaría hacer una contracrónica contigo, así te lo digo. No sé si estás en Madrid, pero me encantaría porque eres un tipo realmente inteligente. No hay comentario malo tuyo. Tiene algunos muy buenos y a ver si se los comento este fin de semana, a ver si puedo echarle el lazo a Ricardo y se lo comento a él porque yo no os puedo responder tampoco. Él es el experto y yo tampoco entiendo mucho de robots, por eso me lo traje el sábado pasado. A ver si este fin de semana me lo traigo de nuevo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termino ya y me despido de vosotros hasta mañana. No sin antes deciros que sí, que hoy hay contrahistoria, así que ya sabéis, quedad a la escucha porque ya sabéis que primero hago esto y luego ya subo, locuto y subo la contrahistoria. No os voy a decir el tema. Para eso, id a la página web de la contrahistoria que le he abierto o mirad en mi cuenta de Twitter para cuando está abierto. Bueno, o si os habéis suscrito, que ya tiene feed desde iTunes, pues os llegará. Se le entregará a vuestro dispositivo como entrega las cosas Apple, en tiempo y forma. Muy bien, amigos, pues con esto me despido. Hasta mañana.